Bienvenidos a Estoicismo en Acción. En este canal, exploraremos cómo aplicar los principios del estoicismo a la vida diaria para vivir con mayor serenidad, fortaleza y propósito. ¿Es realmente casualidad que ciertas personas crucen nuestro camino? Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema fascinante que seguramente te hará pensar sobre las conexiones que formamos a lo largo de nuestra vida. ¿A menudo nos es realmente casualidad que ciertas personas crucen nuestro camino? ¿O hay algo más, quizás un diseño o una lección que estamos destinados a aprender? En este video, vamos a explorar estas preguntas a través del lente del estoicismo, una filosofía que nos enseña a ver más allá de las apariencias superficiales y a encontrar significado y propósito en nuestras interacciones. Para quienes no están familiarizados, el estoicismo es una filosofía antigua que nos enseña el valor de la autodisciplina, el control sobre nuestras emociones, y cómo nuestras percepciones pueden influir enormemente en nuestra felicidad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las personas que conocemos? El estoicismo nos sugiere que no hay eventos casuales en nuestra vida. Todo tiene un propósito. Cada encuentro nos ofrece una oportunidad para practicar nuestras virtudes, aprender y crecer, ya sea a través de desafíos o de apoyo mutuo. Esta visión puede cambiar radicalmente cómo vemos y valoramos cada relación, ya sea un breve encuentro con un desconocido o una amistad duradera. Antes de sumergirnos en las increíbles historias que tenemos preparadas, me encantaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna vez un encuentro que parecía casual, pero que terminó siendo significativo en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios. Estamos muy interesados en saber cómo has conectado tú estos puntos en tu propia vida. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para más contenidos como este. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, asegúrate de tener las notificaciones activadas para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, prepárate para explorar juntos algunas poderosas historias de estoicismo que podrían cambiar la manera en que ves cada encuentro en tu vida. Vamos allá. Fundamentos del estoicismo y las relaciones humanas. Comenzamos nuestra exploración del estoicismo adentrándonos en sus principios fundamentales, que tienen el poder de transformar no solo cómo vemos el mundo, sino también cómo interactuamos con las personas a nuestro alrededor. Hoy nos enfocaremos en tres aspectos: el control de las emociones, la aceptación y la percepción de la realidad. El estoicismo es una filosofía que data de la antigua Grecia y que fue ampliamente practicada en Roma. Sus enseñanzas centrales nos ayudan a vivir vidas de mayor propósito y significado, enfocándonos en lo que realmente podemos controlar y dejando de lado aquello que no. Esto se aplica directamente a nuestras relaciones, un área donde a menudo sentimos que las emociones nos controlan a nosotros en lugar de al revés. Controlar nuestras emociones no significa reprimirlas o ignorarlas, sino entenderlas, gestionarlas y responder a ellas de manera que estén alineadas con nuestros valores y objetivos. Esto nos libera de reacciones impulsivas y nos permite manejar las situaciones de manera más efectiva. En cuanto a la aceptación, los estoicos nos enseñan a aceptar las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Esto incluye aceptar a las personas en nuestras vidas tal como son, con sus virtudes y defectos. Aceptar no implica conformismo, sino comprensión y adaptación constructiva. Finalmente, la percepción de la realidad es crucial. A menudo, nuestras percepciones están coloreadas por nuestras emociones, expectativas y experiencias pasadas, lo que puede distorsionar la realidad. Los estoicos nos instan a observar nuestras percepciones críticamente y a esforzarnos por ver las cosas como realmente son, lo cual es esencial para mantener relaciones sanas y constructivas. Estos principios nos proporcionan herramientas poderosas para fortalecer nuestras interacciones diarias y lograr una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Con este marco en mente, veamos cómo estas ideas se aplican en la vida real a través de historias de personas que han utilizado el estoicismo para transformar sus relaciones y experiencias. Un control de las emociones. El control de las emociones es un pilar fundamental del estoicismo y juega un rol crucial en cómo interactuamos con los demás. Aprender a manejar nuestras emociones no es reprimir lo que sentimos, sino entender y dirigir nuestras respuestas de una manera que refleje nuestros valores más profundos.
Los estoicos creían que no son las situaciones en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si cambiamos nuestras opiniones, podemos cambiar nuestra experiencia emocional. Por ejemplo, si un amigo llega tarde a una reunión, puedes elegir entre irritarte o utilizar ese tiempo de espera para reflexionar o disfrutar de un momento de pausa. Este enfoque que nos ayuda a ver que tenemos la opción de no permitir que nuestras emociones automáticas dicten nuestras acciones. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestro bienestar emocional, sino también la calidad de nuestras relaciones. En el contexto de las relaciones, controlar nuestras emociones significa responder a los conflictos y desafíos con mente clara y corazón tranquilo. Cuando alguien nos dice algo hiriente, en lugar de reaccionar con ira, el estoicismo nos invita a hacer una pausa y considerar que podría estar influyendo en la conducta de esa persona. Tal vez están teniendo un mal día, o hay un malentendido que necesita ser aclarado. Adoptar esta actitud no solo previene escaladas innecesarias, sino que también promueve un ambiente de apertura y honestidad. Al no tomar las cosas de manera personal y al manejar nuestras emociones de forma constructiva, podemos resolver los problemas de manera más efectiva y fortalecer nuestros lazos. Una técnica útil para practicar el control emocional es la reflexión diaria. Al final del día, toma unos momentos para revisar las interacciones que tuviste, cómo respondiste emocionalmente y cómo podrías manejar situaciones similares de manera más alineada con tus principios estoicos en el futuro. Otra práctica es preguntarte en momentos de alta emoción, ¿y está bajo mi control? Si la respuesta es no, trabaja en aceptar la situación y en enfocar tu energía en lo que sí puedes cambiar. Dominar el control de nuestras emociones nos permite no solo enfrentar mejor las adversidades, sino también enriquecer nuestras relaciones. Nos convierte en personas más comprensivas, pacientes y, en última instancia, más conectadas con aquellos que nos rodean. 2. Aceptación. Continuamos nuestra exploración de los principios estoicos con la aceptación, un concepto poderoso que nos enseña a enfrentar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Este principio es especialmente valioso en nuestras relaciones, donde la aceptación puede ser la clave para la armonía y el entendimiento mutuo. La aceptación en el estoicismo implica reconocer y conformarse con los hechos de la situación, sin intentar cambiar aquello que está fuera de nuestro control. Esto no significa resignación, sino comprensión profunda de que algunas circunstancias y comportamientos humanos son simplemente parte de la naturaleza de las cosas. Aplicar la aceptación nos ayuda a liberarnos de frustraciones innecesarias y nos enseña a convivir con la realidad de manera más pacífica y constructiva. Esto puede transformar nuestra forma de interactuar con los demás, permitiéndonos apreciar y valorar a las personas en nuestras vidas por lo que realmente son. En nuestras relaciones, practicar la aceptación significa entender que cada persona tiene su propio camino, sus propias luchas y su manera única de ver el mundo. Cuando aceptamos esto, dejamos de forzar a los demás a cumplir con nuestras expectativas y empezamos a apreciar sus cualidades únicas y sus contribuciones a nuestra vida. Por ejemplo, si un amigo o pareja tiene un temperamento más reservado, en lugar de presionarlos para que sean más extrovertidos, podemos aceptar su naturaleza y encontrar maneras de disfrutar de su compañía dentro de los límites que se sientan cómodos. Esto no solo reduce el estrés en la relación, sino que también fomenta un vínculo más auténtico y respetuoso. Una forma de practicar la aceptación es mediante la reflexión consciente sobre nuestras expectativas versus la realidad de nuestras relaciones. Al final del día, considera los momentos en que te sentiste frustrado con alguien y preguntarte si mis expectativas eran realistas. ¿Cómo puedo ajustarlas para aceptar mejor a esta persona como es? Otro ejercicio es el de la reinterpretación positiva, donde en lugar de centrarte en lo que una persona no es o no hace, intentas ver lo positivo de sus acciones y cómo sus características contribuyen de manera única a tu vida. Adoptar una actitud de aceptación en nuestras interacciones diarias no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos lleva a un estado de mayor paz interna y satisfacción personal. Nos permite vivir de manera más armoniosa, aceptando a las personas y situaciones tal y como son, enriqueciendo así nuestra experiencia vital. 3. Percepción de la realidad.
El último principio estoico que exploraremos hoy es la percepción de la realidad. Este concepto nos invita a ver las cosas tal como son, sin las distorsiones creadas por nuestras emociones o prejuicios. Entender y aplicar este principio puede revolucionar nuestras relaciones, promoviendo una comunicación más genuina y comprensión mutua. La percepción de la realidad en el estoicismo se centra en reconocer nuestras interpretaciones subjetivas de los eventos y separarlas de los hechos objetivos. Esto implica una conciencia crítica de cómo nuestras experiencias pasadas, expectativas y emociones actuales pueden colorear nuestra comprensión de lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, si alguien nos critica, nuestra reacción inicial podría ser de defensa o tristeza. Sin embargo, un enfoque estoico nos desafía a examinar la crítica qué verdad contiene. ¿Cómo puedo usarla para mejorar? Este enfoque no solo reduce el dolor emocional, sino que también nos permite crecer a partir de las interacciones con los demás. En el contexto de las relaciones, practicar una percepción clara de la realidad significa esforzarse por entender realmente a la otra persona, escuchando activamente y observando sin juicio. Esto es especialmente útil en situaciones de conflicto, donde las emociones pueden obstruir nuestra capacidad de ver la situación con claridad. Adoptar este principio nos ayuda a evitar malentendidos comunes. En lugar de asumir intenciones negativas o sentirnos atacados, podemos abordar las conversaciones con una mente abierta, preguntando y clarificando, lo cual facilita una resolución de conflictos más efectiva y empática. Imagina que un amigo cancela planes en el último momento. En lugar de asumir que no le importas, considera otras posibilidades más neutrales o comprensivas, como un compromiso inesperado o una necesidad personal urgente. Un ejercicio para mejorar la percepción de la realidad es el diario de percepciones, donde al final del día, escribes y examinas situaciones que hayan causado una respuesta emocional fuerte en ti. Analiza cómo tus percepciones iniciales podrían haber distorsionado la realidad, y cómo podrías ver estas situaciones de manera más objetiva. Otra práctica es el desafío de la suposición, donde cada vez que te encuentres haciendo una suposición sobre alguien, te detienes y consideras 3 explicaciones alternativas para su comportamiento. Esto te ayuda a abrir tu mente a múltiples perspectivas y a reducir la influencia de tus prejuicios personales. Al mejorar nuestra capacidad para percibir la realidad tal como es, no solo nos convertimos en mejores comunicadores, sino también en individuos más comprensivos y respetuosos. Esto fortalece nuestras relaciones y nos permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad y sabiduría. Hemos explorado juntos 3 principios fundamentales del control de las emociones, aceptación y percepción de la realidad. Cada uno de estos conceptos ofrece herramientas valiosas para mejorar nuestras interacciones diarias y profundizar nuestras relaciones. El control de las emociones nos permite responder de manera más reflexiva y menos impulsiva, ayudándonos a mantener la calma y la claridad, incluso en situaciones tensas. La aceptación nos enseña a valorar a las personas tal como son, no como quisiéramos que fueran, fomentando relaciones más auténticas y menos conflictivas. Por último, una percepción clara de la realidad nos ayuda a evitar malentendidos y a comunicarnos con mayor eficacia, viendo más allá de nuestras suposiciones y respondiendo a los hechos tal como son. Integrar estos principios en nuestras vidas no es solo un ejercicio de automejora, es un camino hacia relaciones más ricas y satisfactorias. Al practicar estos valores estoicos, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también impactamos positivamente en las vidas de aquellos que nos rodean. Cada día nos ofrece innumerables oportunidades para aplicar estos principios. Ya sea en una conversación difícil con un colega, en cómo respondemos a un contratiempo con un amigo, o incluso en nuestra autopercepción y autocuidado, cada momento es una chance para practicar la filosofía estoica. Ahora que hemos establecido una sólida comprensión de estos principios estoicos y cómo pueden transformar nuestras relaciones, es tiempo de ver estos conceptos en acción. En la siguiente sección, compartiré historias inspiradoras de personas que han aplicado el estoicismo en sus vidas, mostrándonos el poder transformador de estos principios en situaciones reales. Prepárate para emocionarte, inspirarte y quizás descubrir nuevas maneras de aplicar el estoicismo en tu propia vida. Vamos allá. Historias de vida reales.
Ahora que hemos comprendido los fundamentos del estoicismo y cómo pueden influir en nuestras relaciones, vamos a sumergirnos en historias reales de personas que han aplicado estos principios en sus vidas. Cada historia nos llega desde un rincón diferente del mundo, mostrando la universalidad y la relevancia del estoicismo en diversas culturas y situaciones. Bienvenidos de nuevo. Tras haber explorado los fundamentales principios del estoicismo y su impacto en la gestión de nuestras emociones, la aceptación de la realidad y nuestra percepción de las situaciones, estamos listos para llevar estos conceptos del terreno teórico al práctico. En esta parte de nuestro viaje, vamos a descubrir cómo personas de todo el mundo han integrado el estoicismo en sus vidas de maneras profundamente transformadoras. Estas no son solo historias de supervivencia. Son relatos de cómo se puede prosperar en medio de las circunstancias más desafiantes al adoptar una filosofía milenaria. Desde las vastas planicies de África hasta los bulliciosos centros urbanos de Japón y Brasil, el estoicismo cruza fronteras y culturas, ofreciendo a cada individuo herramientas para enfrentar tanto los desafíos cotidianos como las crisis profundas. Estas historias son testimonios vivos de su relevancia universal, demostrando que no importa dónde vivamos o qué desafíos enfrentemos, los principios estoicos tienen el poder de cambiar nuestras vidas. Cada relato que escucharemos a continuación nos muestra no solo la aplicación de los principios estoicos, sino también la esperanza y la nueva perspectiva que pueden brindar en tiempos de incertidumbre y prueba. Observaremos cómo diferentes personas, cada una en su contexto único, han utilizado el estoicismo para cultivar la serenidad, la fortaleza y la sabiduría. Mientras escuchamos estas historias, te invito a reflexionar sobre cómo los principios que hemos discutido pueden estar presentes o podrían ser incorporados en tu propia vida. Piensa en cómo el control emocional, la aceptación, una percepción clara podrían ayudarte a navegar tus propios desafíos. Prepárate para inspirarte y quizás transformar tu propia percepción de lo que es posible. Historia. En superación de la pérdida en Estados Unidos, comenzamos con la historia de John, quien perdió a su esposa e hija en un accidente. A través del estoicismo, encontró la fuerza para continuar y transformar su dolor en una fundación de apoyo a otros en duelo. John aplicó el principio de aceptación, entendiendo que no podía controlar los eventos pasados, pero sí su respuesta a ellos. Su historia es un poderoso testimonio del control emocional y de cómo podemos encontrar propósito en el dolor. Nuestra primera historia nos lleva al corazón de Estados Unidos, donde John, un padre y esposo devoto, enfrentó una tragedia inimaginable en un fatídico día. Perdió a su esposa e hija en un trágico accidente de tráfico. Esta devastadora pérdida podría haberlo sumido en un abismo de desesperación, pero el encuentro de John con el estoicismo le ofreció un camino diferente. Antes del accidente, John vivía una vida feliz y tranquila con su familia. Trabajaba como ingeniero y disfrutaba de actividades al aire libre con su esposa e hija. La tragedia lo golpeó de repente, y la realidad de su pérdida parecía insuperable. Sin embargo, fue durante sus momentos más oscuros cuando John encontró un libro sobre estoicismo en una librería local, lo que marcó un punto de inflexión en su duelo. Al sumergirse en los textos de Marco Aurelio y Epicteto, John comenzó a comprender la enseñanza estoica sobre la aceptación. Aprendió que no podía controlar los eventos trágicos que ya habían ocurrido, pero tenía total dominio sobre cómo elegía responder a ellos. Esta perspectiva no mitigó su dolor, pero le proporcionó un marco para manejarlo de manera constructiva. Motivado por su nuevo entendimiento, John decidió que su sufrimiento no sería en vano. Fundó una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a otros que también estaban en duelo. La Fundación de John ofrece asesoramiento, grupos de apoyo y recursos educativos para aquellos que enfrentan pérdidas similares, proporcionando un espacio para compartir y curar juntos. La historia de John es un testimonio poderoso del principio estoico de aceptación. En vez de dejarse llevar por el resentimiento o la desesperación, eligió utilizar su experiencia para ayudar a otros, encontrando un nuevo propósito en medio del dolor. Su capacidad para regular sus emociones y dirigir sus acciones hacia un objetivo positivo muestra cómo, incluso en las circunstancias más dolorosas, podemos hallar maneras de contribuir y crecer. Al reflexionar sobre la historia de John,
podemos preguntarnos cómo estamos manejando nuestras propias pérdidas o desafíos. Podemos, al igual que John, encontrar un sentido de propósito que no solo nos ayude a sanar, sino que también impacte positivamente en la vida de otros. Historia. 2. Encontrar significado en un trabajo desafiante en India. Luego tenemos a Anika, una médica en áreas rurales de India, enfrentando diariamente la escasez de recursos y enfermedades graves. El estoicismo le ayudó a manejar el estrés y a mantener su compasión. Mediante la percepción de la realidad, Anika logró ver cada desafío no como un obstáculo personal, sino como una parte de su camino para hacer el bien. Su capacidad para mantener la serenidad bajo presión es un ejemplo brillante de la práctica estoica en situaciones extremas. Continuamos nuestro viaje con la historia de Anika, una médica dedicada que trabaja en áreas rurales de India. En estas regiones, los recursos médicos son limitados y las enfermedades graves son comunes. Anika se enfrenta a diario a situaciones que pondrían a prueba la resolución de cualquiera. Después de completar su formación médica en una ciudad metropolitana, Anika eligió trabajar en el campo, donde sabía que sus habilidades eran más necesarias. Sin embargo, la realidad del alcance de las necesidades y la escasez de recursos la golpearon duramente. Frecuentemente se encontraba luchando contra la frustración y el agotamiento emocional, sintiéndose a veces incapaz de hacer una diferencia real durante este periodo difícil. Anika se encontró con el estoicismo a través de un colega que compartió con ella algunas lecturas sobre cómo manejar el estrés bajo principios estoicos. Intrigada, Anika comenzó a explorar cómo esta antigua filosofía podría aplicarse en su contexto extremo. Lo que encontró fue transformador, una manera de reinterpretar sus desafíos no como barreras personales, sino como oportunidades para fortalecer su carácter y habilidades. Anika aprendió a practicar la percepción de la realidad, ajustando su enfoque de las situaciones. En lugar de verse a sí misma como una víctima de la escasez y la enfermedad, comenzó a ver cada desafío como una parte crucial de su camino, una prueba de su compromiso y compasión. Este cambio de mentalidad le permitió mantener su serenidad incluso bajo presión y seguir proporcionando la mejor atención posible a sus pacientes. El viaje de Anika ilustra el poder de la percepción estoica de la realidad en condiciones extremas. Su historia nos muestra cómo podemos aplicar este principio para ver más allá de las circunstancias inmediatas y encontrar un significado más profundo en nuestras acciones. Anika mantiene su compasión y compromiso gracias a su habilidad para ver cada desafío no solo como un obstáculo, sino como una parte integral de su misión de ayudar a los demás. Al reflexionar sobre la experiencia de Anika, nos preguntamos cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas. ¿Podemos aprender a ver nuestros desafíos diarios como oportunidades para crecer y contribuir, manteniendo la calma y la compasión en el proceso? Historia 3. Transformar relaciones tóxicas en Japón. Desde Japón, escuchamos la historia de Hiro, quien experimentó y transformó una relación laboral tóxica utilizando principios estoicos, aplicando control de emociones y aceptación. Hiro decidió no responder con ira a los ataques de su jefe, sino entender las inseguridades detrás de su comportamiento. Esto no solo calmó las tensiones, sino que eventualmente llevó a una mejora en su entorno de trabajo. Nuestra siguiente historia nos lleva a Japón, donde conocemos a Hiro, un joven profesional en una empresa de tecnología de Tokio. Hiro se encontraba en un ambiente de trabajo desafiante, marcado por un jefe dominante cuyo comportamiento agresivo y demandas irrazonables creaban un ambiente tóxico. Al principio, Hiro se sentía constantemente estresado y desmoralizado, luchando por cumplir con expectativas imposibles y soportando críticas constantes. Estas condiciones no solo afectaban su rendimiento laboral, sino también su salud mental y bienestar general. La situación parecía insostenible, y Hiro consideró dejar el trabajo. En busca de soluciones, Hiro comenzó a explorar diferentes filosofías y técnicas de manejo del estrés. Fue entonces cuando descubrió el estoicismo, que le ofreció una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar las adversidades. Intrigado por la idea de controlar solo lo que estaba en sus manos, Hiro decidió aplicar estos principios en su vida laboral. Hiro empezó por practicar el control de emociones,
esforzándose por no reaccionar de manera impulsiva a las provocaciones de su jefe. En lugar de responder con ira o frustración, tomó un enfoque estoico, buscando entender las posibles inseguridades o presiones que su jefe podría estar enfrentando. Esta comprensión lo llevó a responder de manera más calmada y medida. Además, Hiro aplicó la aceptación, reconociendo que no podía cambiar el carácter de su jefe, pero sí podía modificar su propia reacción ante su comportamiento. Este enfoque le permitió mantenerse sereno y compuesto, reduciendo las tensiones y evitando conflictos innecesarios. Con el tiempo, la nueva actitud de Hiro comenzó a influir positivamente en su entorno laboral. Su capacidad para permanecer tranquilo y profesional, incluso en situaciones difíciles, fue notada no solo por su jefe, sino también por sus compañeros, que empezaron a verlo como un líder, mediador dentro del equipo. La historia de Hiro es un ejemplo poderoso de cómo los principios estoicos de control de emociones y aceptación pueden transformar incluso las relaciones más difíciles. Nos enseña que, aunque no podemos controlar cómo los demás se comportan con nosotros, tenemos pleno poder sobre cómo elegimos responder y, en última instancia, sobre cómo nos afectan esas acciones. Reflexionemos sobre nuestras propias situaciones laborales o personales. Podríamos beneficiarnos de un enfoque más estoico para mejorar nuestras relaciones y entornos. Historia 4. Aceptar cambios de vida inesperados en Sudáfrica. Miranda de Sudáfrica enfrentó la quiebra. A cambio de carrera inesperados. El estoicismo fue su guía para navegar por estos cambios y redefinir su identidad. Practicando la aceptación y la adaptación a nuevas realidades, Miranda aprendió a valorar la flexibilidad sobre la seguridad. Descubriendo nuevas pasiones. 1. Sentido de propósito rejuvenecido. Ahora viajamos a Sudáfrica para conocer la inspiradora historia de Miranda, una emprendedora cuyo mundo se vio sacudido por eventos completamente inesperados. Su negocio, que había construido con dedicación y pasión durante años, quebró debido a una serie de eventos económicos imprevistos, dejándola no solo financieramente devastada, sino también emocionalmente desorientada. Antes del colapso de su negocio, Miranda se definía a sí misma principalmente a través de su éxito profesional. La quiebra fue un golpe devastador para su autoestima y su identidad. Se encontró enfrentando no solo la pérdida de su empresa, sino también una crisis de identidad, preguntándose quién era sin su negocio. En su búsqueda por encontrar solidez en su caos, Miranda se encontró con el estoicismo a través de un libro recomendado por un amigo. Las enseñanzas sobre la aceptación y la adaptación resonaron profundamente con ella, proporcionándole una perspectiva revitalizante. Comprendió que mientras su situación actual era dolorosa, también le ofrecía una oportunidad única para reevaluar su vida y sus verdaderas pasiones. Adoptando una actitud de aceptación, Miranda empezó a explorar nuevas oportunidades sin el peso de sus expectativas anteriores. Aprendió a valorar la flexibilidad sobre la seguridad, lo que le permitió abrirse a nuevas posibilidades que antes no había considerado. Con el tiempo, esto la llevó a descubrir una pasión por la enseñanza y el asesoramiento en particular. Miranda también aplicó el estoicismo en su vida diaria, enfocándose en lo que podía controlar, su actitud hacia los cambios y su disposición para adaptarse. Esta nueva mentalidad no solo le ayudó a superar su crisis inicial, sino que también la transformó en una fuente de inspiración para otros en situaciones similares. Hoy, Miranda es una respetada mentora de negocios y conferencista, utilizando su experiencia para guiar a otros emprendedores a través de sus propios desafíos. Su historia es un poderoso recordatorio de que, aunque no siempre podemos controlar los cambios en nuestra vida, podemos controlar cómo respondemos a ellos. Miranda nos enseña que la aceptación no es resignación, sino un punto de partida para el crecimiento personal y la reinvención. ¿Cómo podemos nosotros, como Miranda, aprender a aceptar y adaptarnos a los cambios inesperados en nuestras vidas? ¿Estamos abiertos a descubrir nuevas pasiones y posibilidades? Historia 5. El poder de la paciencia y la persistencia en Brasil. Finalmente, en Brasil, Carlos superó la pobreza extrema y se convirtió en un exitoso empresario. Su historia es un testimonio del poder de la paciencia y la persistencia estoica. Carlos enfrentó cada desafío con la creencia de que cada obstáculo
era una oportunidad para crecer y mejorar. Su enfoque en lo que podía controlar, su actitud y su esfuerzo lo llevó a construir un futuro mejor. Cerramos nuestra serie de historias en Brasil, donde conoceremos a Carlos, cuya vida es un testimonio del poder transformador de la paciencia y la persistencia. Nacido en una familia de escasos recursos, Carlos enfrentó desafíos que muchos considerarían insuperables, pero su enfoque estoico hacia la vida lo ayudó a superar cada uno de ellos. Desde pequeño, Carlos trabajó para ayudar a sostener a su familia, sacrificando su educación y su tiempo libre. A pesar de estas circunstancias, siempre soñó con un futuro mejor. La realidad de su vida en la pobreza podría haberlo llevado a la resignación, pero Carlos vio cada obstáculo como una lección. 1. Oportunidad para aprender y mejorar. La introducción al estoicismo llegó a Carlos a través de un mentor en un programa de jóvenes emprendedores. Este mentor compartió con él los principios de esta filosofía, enseñándole que aunque no podía controlar su entorno, sí podía controlar su actitud y sus acciones. Este conocimiento fue una revelación para Carlos, y se convirtió en la piedra angular de su futuro desarrollo. Carlos adoptó la paciencia y la persistencia como sus guías, practicando el autocontrol y manteniendo un enfoque constante en sus metas a largo plazo. Se esforzaba diariamente no solo en su trabajo, sino también en su autodesarrollo, aprendiendo todo lo que podía sobre negocios y emprendimiento. A pesar de los muchos reveses, incluyendo varios negocios fallidos, Carlos nunca dejó que el desánimo tomara control. Su compromiso con la perseverancia estoica y la visión positiva de cada fracaso que como una oportunidad de aprendizaje, lo ayudaron a seguir adelante, ajustando sus estrategias y mejorando sus habilidades empresariales. Finalmente, el esfuerzo continuo de Carlos dio sus frutos. Hoy es el dueño de una exitosa cadena de tiendas de ropa, pero más importante aún, es un líder comunitario que inspira a otros jóvenes en su comunidad a seguir sus pasos y no rendirse ante las adversidades. La historia de Carlos nos muestra que con paciencia y persistencia no hay límite para lo que podemos lograr. Nos enseña que cada desafío que enfrentamos es, de hecho, un escalón hacia una mayor sabiduría y éxito. ¿Cómo podemos aplicar la paciencia y la persistencia en nuestros propios desafíos? Estamos listos para ver los obstáculos como oportunidades. Estas historias no solo muestran la aplicación del estoicismo en una variedad de circunstancias, sino que también ilustran cómo los principios estoicos pueden proporcionarnos las herramientas para enfrentar la adversidad, mejorar nuestras relaciones y vivir vidas más plenas y significativas. Cada una de estas personas nos enseña que, a pesar de las diferencias culturales o personales, el estoicismo ofrece un lenguaje común para la resiliencia y la esperanza. A lo largo de estas narrativas, hemos visto cómo individuos de distintos rincones del mundo y de diversas circunstancias han aplicado el estoicismo para navegar por las turbulencias de la vida. Desde enfrentar la pérdida devastadora hasta superar barreras de pobreza y desafíos en el lugar de trabajo, el estoicismo ha servido como una brújula moral y emocional. Estas historias nos demuestran que los principios estoicos, como el control de las emociones, la aceptación, una percepción clara de la realidad, son herramientas universales que trascienden las barreras culturales y personales. Cada una de las personas que hemos conocido hoy ha utilizado estos principios para cultivar no solo la resiliencia ante las adversidades, sino también para fomentar relaciones más profundas y significativas, y para encontrar un renovado sentido de propósito en sus vidas. Ahora te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios estoicos en tu propia vida. Piensa en los desafíos que enfrentas actualmente, ya sean personales, profesionales o interpersonales. ¿Cómo podrías utilizar el control emocional para manejar mejor tus reacciones? ¿Podrías practicar la aceptación para mejorar tus relaciones y tu bienestar general? ¿Y cómo podría una percepción más clara de la realidad ayudarte a tomar decisiones más sabias y compasivas? Estas historias son un recordatorio poderoso de que, aunque nuestras experiencias pueden variar enormemente, las herramientas que necesitamos para enfrentarlas con gracia y fortaleza son accesibles para todos nosotros. El estoicismo ofrece un lenguaje común para la resiliencia y la esperanza, un lenguaje que todos podemos aprender a hablar. Implementando el estoicismo en nuestras relaciones diarias, ahora que hemos visto el impacto transformador del estoicismo a través de historias reales de todo el mundo,
vamos a explorar cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. El estoicismo no es solo una teoría filosófica antigua. Es una herramienta práctica que puede mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, proporcionando paz y claridad en nuestro interactuar cotidiano. En los próximos minutos, nos centraremos en cómo los principios estoicos del control de las emociones, la aceptación, percepción clara, pueden ser integrados en nuestras interacciones diarias, ayudándonos a construir conexiones más profundas y significativas. Te invito a pensar en tus propias relaciones mientras avanzamos. Reflexiona sobre cómo estos enfoques podrían ayudarte a manejar mejor los desafíos y mejorar tu comunicación con los demás. Estás a punto de descubrir herramientas poderosas que pueden transformar no solo cómo ves a los demás, sino también cómo te ves a ti mismo en el proceso de interacción. Consejos prácticos para aplicar principios estoicos. El control de las emociones es un pilar estoico que nos enseña a responder en lugar de reaccionar. En las relaciones, esto se traduce en manejar nuestras emociones de manera que podamos responder de forma calmada y racional, incluso en situaciones tensas. Técnicas prácticas. Una técnica efectiva es la pausa consciente. Antes de responder a un comentario o acción que te moleste, toma un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre tu respuesta. Esto te ayuda a evitar reacciones impulsivas que podrían dañar la relación. Otra práctica útil es replantear mentalmente la situación desde una perspectiva más objetiva. Pregúntate, ¿esta situación es tan grave como parece, o estoy reaccionando excesivamente? Esta reflexión puede reducir la intensidad de la respuesta emocional. Aceptación en diversidad de relaciones. La aceptación implica reconocer y respetar las diferencias entre las personas, sin intentar cambiarlas. En las relaciones, esto significa entender y valorar que cada persona tiene su propia historia, perspectiva y limitaciones. Técnicas prácticas. Practica el desapego emocional saludable, lo que no significa indiferencia, sino evitar que las acciones de otras personas perturben tu paz interior. Esto te permite mantener relaciones más serenas y respetuosas. Implementa la empatía activa, esforzándote por ver las cosas desde la perspectiva del otro, sin juzgar. Esto no solo promueve la aceptación, sino también profundiza la comprensión y el vínculo entre ambas partes. Percepción clara en la comunicación. Tener una percepción clara significa ver las situaciones tal como son, sin la distorsión de nuestras emociones o prejuicios. En la comunicación, esto se traduce en escuchar activamente y entender realmente lo que la otra persona está diciendo. Técnicas prácticas. Antes de sacar conclusiones o responder, asegúrate de que realmente entiendes el punto de vista de la otra persona. Haz preguntas clarificadoras si es necesario, lo cual demuestra tu interés en comprender realmente y no solo en responder. Practica la escucha activa, que no solo implica oír las palabras del otro, sino también prestar atención a los mensajes no verbales y emocionales que están comunicando. Esto mejora significativamente la calidad de tus interacciones y evita malentendidos. Al integrar estos principios estoicos en tus relaciones, te equiparás con herramientas poderosas para manejar desafíos y mejorar tus interacciones, llevando tus relaciones a un nivel de entendimiento y apoyo mutuo más profundo. Ejercicios y prácticas recomendadas. Un pilar esencial para integrar el estudio en nuestras vidas diarias es la reflexión. Este ejercicio diario no solo nos ayuda a ser conscientes de nuestras acciones y reacciones, sino que también fomenta un crecimiento personal continuo. ¿Cómo implementarlo? Dedica unos minutos cada noche para revisar las interacciones y eventos del día. Pregúntate cómo manejé mis emociones hoy. ¿Fui capaz de aceptar a los demás tal como son? ¿Mi percepción de las situaciones fue clara o estuvo nublada por prejuicios o emociones? Anota tus observaciones en un diario. Esto no solo te ayuda a mantener un registro de tu progreso, sino que también te permite identificar patrones de comportamiento que quieras cambiar o fortalecer. Práctica de diálogo estoico. El diálogo estoico implica comunicarnos de manera que fomentemos la comprensión mutua y la profundidad en nuestras conversaciones, evitando reacciones impulsivas o emocionales.
cómo implementarlo en tus interacciones, especialmente en aquellas que podrían convertirse en conflictivas. Haz un esfuerzo consciente por formular preguntas que inviten a la reflexión en lugar de simplemente reaccionar. Por ejemplo, si alguien expresa una opinión con la que no estás de acuerdo, en lugar de decirlo de inmediato, pregunta qué te lleva a pensar de esta manera. Este enfoque no solo reduce la defensividad, sino que también promueve un espacio abierto para que ambas partes exploren sus pensamientos y sentimientos más profundamente, facilitando así una mejor comprensión y resolución de diferencias. Meditación y mindfulness. La meditación y el mindfulness son herramientas poderosas para desarrollar la capacidad de estar presentes y conscientes, elementos clave para la aplicación efectiva del estoicismo. ¿Cómo implementarlo? Practica la meditación diaria, dedicando al menos 5 a 10 min para centrarte en tu respiración y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esto te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y a controlar mejor tus reacciones emocionales. Incorpora momentos de mindfulness a lo largo del día. Por ejemplo, realiza pausas conscientes durante las actividades cotidianas para reflexionar sobre tu estado emocional y mental. Esto puede ser tan simple como prestar atención a tus sensaciones mientras tomas una taza de café o mientras caminas de un lugar a otro. Implementar estos ejercicios en tu rutina diaria puede transformar significativamente la forma en que vives y te relacionas con los demás. Te animo a adoptar estas prácticas y a observar cómo refuerzan tu capacidad para vivir de acuerdo con los principios estoicos de serenidad, fortaleza y sabiduría. Hemos explorado diversas formas prácticas de integrar el estoicismo en nuestras interacciones diarias, desde cómo manejar nuestras emociones hasta cómo mejorar nuestra comunicación y nuestra percepción de la realidad. Recordemos la importancia de controlar nuestras emociones para responder, en lugar de reaccionar. La aceptación para apreciar y respetar las diferencias en los demás, y la percepción clara para ver las situaciones tal como son, sin distorsiones. Te invito a poner en práctica estos principios y ejercicios. Comienza con pequeños pasos, como la reflexión diaria y la meditación de mindfulness, y observa cómo estos cambios no solo mejoran tus relaciones, sino también tu bienestar general. El estoicismo es más que una filosofía antigua. Es una guía para vivir con propósito y paz en el mundo moderno. Al adoptar estos principios, te empoderas para enfrentar desafíos con gracia y construir relaciones más profundas y significativas. Te aliento a llevar estos aprendizajes contigo y a ver cómo pueden transformar tu vida. A lo largo de este video, hemos explorado el poder transformador del estoicismo, a través de historias inspiradoras de personas de todo el mundo que han superado adversidades significativas, utilizando estos principios milenarios. Hemos visto cómo el control de las emociones, la aceptación, una percepción clara de la realidad, pueden mejorar nuestras relaciones y nuestro enfoque ante los desafíos de la vida. Estos principios no solo nos ayudan a manejar situaciones difíciles con mayor serenidad, sino que también nos enseñan a construir relaciones más auténticas y profundas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. A través de la aplicación del estoicismo, podemos fomentar un ambiente de respeto, comprensión y apoyo mutuo. Suscríbete y comienza tu viaje hacia una vida más plena. Vamos a poner el estoicismo en acción.